Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que esta presentación es una colaboración de Anestesia y Medicina del Dolor y Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC. El día de hoy vamos a dirigir nuestra atención hacia una sustancia emergente que tiene una enorme relevancia para nuestra práctica clínica diaria. Para organizar la información, vamos a seguir una estructura muy clara. Primero, una introducción al llamado engaño rosa. Luego, veremos la composición real del TUSI. Pasaremos a la farmacología de este cóctel tan peligroso. Después, un punto clave, un caso clínico bajo anestesia general. A partir de ahí, discutiremos el manejo anestésico y algunas recomendaciones. Y finalmente, cerraremos con las conclusiones y la bibliografía. Muy bien, vamos a empezar con la primera sección, el engaño rosa. Y es que lo primero que tenemos que hacer es, desmitificar esta sustancia. Para entender el riesgo real, es fundamental saber que tanto su nombre como su apariencia son en realidad un engaño que oculta una farmacología muy compleja y sobre todo muy peligrosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué es realmente el TUSI? A ver, ¿qué es en realidad la llamada cocaína rosa? En la calle tiene muchísimos nombres. TUSI, TUSIBI, a veces la llaman Eros, Venus, pero ojo. A pesar de todos estos nombres que suenan a droga de diseño, a algo específico o incluso a una variante de la cocaína, la verdad, la realidad farmacológica es completamente distinta. Y como veremos, es muchísimo más peligrosa de lo que se piensa. Aquí es donde se ve el choque entre el mito y la realidad. Y esto es crucial. Pensemos en el nombre TUSI o TUSIBI. Suena como TUSIBI, ¿verdad? Es una adaptación fonética. Pero lo increíble es que casi nunca contiene feniletilaminas de la familia 2C. Luego está lo de cocaína rosa, pues no es cocaína, para nada. El color rosa, el olor a veces dulce, son simplemente colorantes y saborizantes de comida, pura fachada. Y quizá el punto más peligroso de todos, no es una droga de diseño con efectos que uno pueda predecir. No, es un cóctel. Una mezcla de múltiples drogas, con una composición que varía muchísimo, haciéndola totalmente impredecible. Bien, pasemos a la segunda sección. Vamos a ver cuál es la composición real del TUSI. Ya que sabemos que es un engaño, veamos qué nos dice la ciencia sobre lo que de verdad contiene. Y aquí, la palabra clave es variabilidad. Aunque, a pesar de esa variabilidad, sí se han encontrado patrones muy claros en análisis de todo el mundo. Miren este número. Es impresionante. 960. De 960 muestras de TUSI analizadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos desde 2020, ¿saben cuántas contenían realmente 2CB? Solo 4. 4 de 960. Esto nos deja clarísimo la enorme desconexión que hay entre el nombre y el contenido real. La inmensa mayoría eran simplemente mezclas de otras cosas. ¿Y entonces qué contienen? Bueno, los análisis, por ejemplo los de Colombia o Chile, son muy consistentes. El componente principal, el que está casi siempre presente, es la ketamina. Fíjense en esta tabla de un estudio de Colombia del 2023. La ketamina aparece en un 93.3% de las muestras, casi todas. El segundo en la lista, y también muy frecuente, es la 3,4-metilendioximetanfetamina o MDMA, con un 60%. Y ya en menor proporción, encontramos cafeína y otras nuevas sustancias psicoactivas. Pero la cosa no para ahí. La lista de otros componentes que se han encontrado es de verdad alarmante. Estamos hablando de anfetamina, metanfetamina, opioides, que pueden ir desde tramadol u oxicodona hasta fentanilo. Ocasionalmente incluso cocaína. Y algo que nos debe llamar mucho la atención, anestésicos locales como la lidocaína. ¿Por qué? Probablemente para imitar esa sensación de adormecimiento de la cocaína. Se han encontrado también catinonas sintéticas, benzodiazepinas como el alprazolam. En fin, cada dosis es una ruleta rusa farmacológica, una mezcla caótica que para nosotros en el quirófano representa un campo minado de interacciones peligrosísimas. Entramos ahora a la tercera sección, la farmacología de este cóctel peligroso. Vamos a centrarnos en los dos ingredientes más comunes, la ketamina y la 3,4-metilendioximetanfetamina. Es fundamental entender cómo actúa cada uno por separado para poder anticipar por qué su combinación es una bomba de tiempo, sobre todo en nuestro entorno, en el quirófano. Empecemos con la ketamina. Este es un fármaco que conocemos perfectamente. Lo usamos a diario.
Sabemos que es un anestésico disociativo antagonista no competitivo del receptor N-metil-D-aspartato. En dosis subanestésicas, causa ese estado de trance, analgesia, amnesia. Pero, y aquí está el punto clave para este tema, también provoca una estimulación cardiovascular muy importante. Genera taquicardia e hipertensión. Ahora, imaginemos a un paciente que llega a quirófano habiendo consumido TUSI. Su sistema cardiovascular ya viene cargado, ya está preestimulado por la ketamina que consumió. Y ahora, sumémosle el otro componente principal, la 3,4-metilendioximetanfetamina o éxtasis. Este es un simpático mimético que básicamente lo que hace es inundar el sistema de neurotransmisores. Provoca una liberación masiva de serotonina, dopamina y noradrenalina. El resultado es euforia, sí, pero también taquicardia, hipertensión y algo muy peligroso, hipertermia. Puede incluso desencadenar un síndrome serotoninérgico que, como sabemos, puede ser mortal. Así que tenemos un fármaco que sobrecarga al sistema simpático de una manera que complementa y potencia el efecto de la ketamina. Entonces, cuando juntamos estas dos sustancias, lo que tenemos es una auténtica tormenta farmacológica. Y esto no es una simple suma de efectos. 1 más 1 es igual a 2. No, es una sinergia peligrosa. Los efectos cardiovasculares de ambos se potencian, lo que puede llevar a crisis hipertensivas severas y taquiarritmias muy difíciles de manejar. El riesgo de hipertermia se dispara, un problema que se puede agravar con nuestros propios agentes anestésicos. Tenemos también un riesgo elevadísimo de síndrome serotoninérgico, sobre todo si en nuestra técnica usamos otros fármacos serotoninérgicos. Y por supuesto, la sobreestimulación del sistema nervioso central puede bajar el umbral convulsivo. Este es el núcleo del problema que nos encontramos en quirófano. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a la sección 4 para analizar un caso clínico. Es un caso que, la verdad, ilustra perfectamente cómo un procedimiento que parece de rutina puede transformarse en una emergencia vital por el consumo oculto de TUSI. Bueno, la presentación del paciente es algo que vemos todos los días. Se trata de un hombre de 28 años programado para una artroscopía de rodilla electiva. Un paciente joven, sano, clasificado por la Sociedad Americana de Anestesiólogos como riesgo 1. Un procedimiento, en teoría, sencillo. En la evaluación preanestésica notamos algo. El paciente está notablemente ansioso, muy inquieto. Se le pregunta directamente sobre consumo de sustancias y lo niega todo. Sus signos vitales basales, una frecuencia cardíaca de 95, presión de 135/85, están en el límite, ¿no? En ese momento es muy fácil pensar, bueno, son los nervios antes de la cirugía. Pero viéndolo en retrospectiva, esos ya eran los primeros signos de alerta. Ok, vamos a la inducción. Se realiza una inducción anestésica estándar. Pero justo después de la intubación, pasa esto. El paciente desarrolla una crisis hipertensiva severa. La presión se va a 190/110 y una taquicardia sinusal de 140 latidos por minuto. Una respuesta al estímulo completamente desproporcionada, violenta, y lo peor es que no responde a lo que haríamos normalmente. Profundizar el plano anestésico, dar más opioide, nada funciona. En una situación así, en medio de la crisis, con un paciente joven, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Lo primero que pensamos es, claro, un plano superficial. Pero si no responde, ¿qué más puede ser? ¿Un feocromocitoma? ¿Anafilaxia? ¿Hipertermia maligna? ¿O una intoxicación aguda por simpático-miméticos? Y la crisis sigue evolucionando, y muy rápido. A la inestabilidad hemodinámica se le suma ahora hipertermia. La temperatura central sube y sube hasta alcanzar los 40.1 grados Celsius. Y no solo eso, se observa también una rigidez muscular generalizada. La aparición de la hipertermia junto con la rigidez es un signo muy, muy malo, que nos grita que estamos ante una toxicidad sistémica grave. Con todo esto sobre la mesa, el diagnóstico de sospecha se vuelve bastante claro. Estamos frente a una intoxicación aguda por simpático-miméticos y probablemente un síndrome serotoninérgico. Todo esto secundario a un consumo no declarado de TUSI que fue exacerbado por el estrés de la cirugía y la interacción con nuestros fármacos. La laringoscopía fue simplemente el detonante. Pasamos a la quinta sección, el manejo anestésico y las recomendaciones. Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, cada segundo cuenta. El manejo tiene que ser inmediato. Tiene que ser ordenado y en equipo. Y que quede claro, el objetivo ya no es la cirugía. El objetivo es salvar la vida del paciente. Bien, ¿qué hacemos?
Primero, lo obvio, solicitar ayuda, activar el equipo de crisis, comunicar la sospecha. Segundo, asegurar la vía aérea y la ventilación, optimizando la oxigenación al 100%. Tercero, el control hemodinámico. La piedra angular aquí son las benzodiazepinas intravenosas para calmar esa descarga simpática central. Para la hipertensión necesitamos vasodilatadores de acción directa como el nitroprusiato. Cuarto, la hipertermia. Hay que empezar a enfriar al paciente activamente, de inmediato. Mantas de enfriamiento, fluidos fríos, lo que tengamos. Quinto y muy importante, evitar fármacos que empeoren el cuadro, como la succinilcolina. Y sexto, por supuesto, este paciente necesita ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos para monitoreo y manejo continuo. De este caso se desprenden recomendaciones clínicas clave. La primera, tener siempre un alto índice de sospecha. Paciente joven, con taquicardia, hipertensión o ansiedad que no cuadra, hay que pensar en esto. Segundo, interrogar directamente sobre el consumo de cocaína rosa o TUSI y explicar por qué lo preguntamos, por su seguridad. Tercero, estar preparados. Si hay sospecha, hay que asegurarse de tener a la mano benzodiazepinas, vasodilatadores. Cuarto, recordar que el tratamiento es de soporte. No hay antídotos específicos para esto. Y quinto, la educación continua de todo el personal es fundamental. Muy bien, llegamos a la sección final, la número 6, de conclusiones y bibliografía. Vamos a resumir los puntos más importantes que hemos visto. Creo que esta frase resume perfectamente todo lo que hemos hablado. El TUSI es una emergencia toxicológica disfrazada de droga recreativa. La preparación y la sospecha clínica del anestesiólogo son la clave para la seguridad del paciente. Ese es el mensaje central. No estamos ante una droga, sino ante un síndrome toxicológico impredecible. Y nuestra preparación, nuestra sospecha clínica, es lo que va a marcar la diferencia. Para todos aquellos que quieran profundizar más en el tema, aquí están las fuentes bibliográficas que hemos utilizado para esta presentación. Son artículos muy relevantes que analizan la composición, los riesgos y los reportes de caso como el que discutimos. Vale mucho la pena revisarlos. Al final, la seguridad del paciente siempre comienza con nuestro conocimiento. La aparición de estas nuevas sustancias es un recordatorio de que debemos estar en constante actualización, siempre vigilantes y siempre preparados. Muchísimas gracias por su atención. De parte de Anestesia y Medicina del Dolor y Anestesiólogos Mexicanos en Internet AC, agradecemos su participación en esta presentación.